ella dura 2 semanas hablándome de eso. Wow. Pero ya hay un espíritu que le está diciendo, no lo hables. Santo. Porque lo que él va a hacer, lo va a hacer por él, no por lo que tú le prediques. Dios. Dios Lo acabo de mío. dañar. No, fuego. O sea, que la gente no se convierte por lo que tú le prediques. Ni cuántas veces le diga, ni cuántas veces le abre y le diga y le te diga que Cristo viene y que si tú no te conviertes, te lo va a llevar el diablo. No. Wow. La gente no se convierte por eso, Joselito. La gente se convierta por un Espíritu Santo y un espíritu de convencimiento. Así que es. le hace ver lo que estaban haciendo mal. Aunque Amén. el lugar de pecado y de cárcel en el que ellos se encuentran no lo dejen ver por otra persona. Pero hay un espíritu que está dispuesto a meterte en la cárcel para sacarte de ahí. Porque hay cerrojos que se abren desde adentro. Dios. Wow. Entonces, mi mamá llega. Yo me convierto porque hay un espíritu que me dice Ángel. Wow. Y yo me convertí. ¿Qué edad tú tenías más o menos en ese entonces? Yo tenía aproximadamente 9 años, 9 pero años. yo no descubrí lo que yo tenía en esa edad. Ujú. Déjame decirte. Cuando yo estoy en una iglesia, pero en esa iglesia que yo no tengo la identidad suficiente, ni en la iglesia en la que yo estaba se manejaba lo que era el desarrollo de un liderazgo y la manifestación del Espíritu. Y cuando fuimos a la iglesia actualmente yo me congrego, que Dios me llega, por primera vez la pastora me ve y me dice, es un profeta, Dios. ese es un evangelista. Wow. Y me unge delante de toda la iglesia. Desde ese fue lo que despertó el choque Eso activó lo profético. eléctrico, claro. Y Wow. en mi casa comencé a predicar. Mi mamá sabe que yo predicaba acá con 6 y con 7 citas bíblicas. Dios mío. Sí, yo me desarrollé predicando casi como tipo estudio. Dios. Con 7, 5 citas bíblicas y le predicaba al espejo. Wow. Aunque yo nunca hubiera tenido el miedo de predicar, nunca he tenido el miedo escénico para la gloria de Dios. Amén. Pero sí me desarrollé predicándole y profetizándole al espejo. Dios. Y profetizándole a los artículos que estaban en el baño. Dios. No te agarres la cabeza porque eso era cierto. Wow. Pero, ¿y cómo tú te sentías cuando tú estabas frente al espejo predicando? Yo me visualizaba y yo cerraba mis ojos. Yo pensaba, yo me llegaba ya a la iglesia en la que yo estaba. Hasta que llegó un tiempo, cuando yo tenía un hambre, yo duraba hasta 2 y 3 horas estudiando la palabra terrible. Dios. Me comía los libros en 2 y en 1 hora. Yo los libros me los comía. Sí. Wow. El primer libro que yo leí pues, fue Primera de Samuel y el segundo fue Apocalipsis. Dios. Para que le llegue. Mío. Entonces, yo me desarrollé ahí, pero hubo algo que se desarrolló en mí, que fue el espíritu de la profecía. Cuando yo vi que se desarrolló el espíritu de la profecía, ahí yo me di cuenta que yo tenía un llamado especial conmigo. ¿Por qué? Estábamos iniciando en la iglesia, ya para terminarte la pregunta. Estábamos iniciando en la iglesia y un joven de la iglesia, yo lo bendigo con toda bendición del cielo, él sabe quién es. Me acerca y me profetiza y me dice, y así te dice el Señor, hoy va a ser el día en que tú hablas de parte de Dios. Pero pasaron 2 horas de eso. Cuando nos fuimos al círculo de la oración, que se activó el manto profético, Joselito, yo le profeticé a cada persona que se encontraba en la iglesia, en el silicio. ¿Qué pasó? Cuando llegué al otro día a mi casa, ya ahí yo me senté y yo dije, wow, lo que pasó ayer no fue normal. Dios mío. Y ahí yo me comencé a ver con otro semblante, me comencé a ver con otro diseño. Ahora, esto es sobrenatural lo que ocurrió en la vida del profeta Ángel. Impresionante cómo a su temprana edad, desde los 9 años, o sea, ya desde el vientre de su madre, ya estaba marcado. A él le pasó como a Jeremías: antes de nacer te conocí y te di por profeta a las naciones. Él vino a descubrir ese gran potencial, ¿verdad? Cuando en lo físico él comenzó a predicar. Su primera prédica fue frente al espejo. Yo me río porque a mí me pasó lo mismo. Cuando Dios me llamó desde la edad de los 11 años, yo agarraba un cepillo y me paraba en el espejo y comenzaba a predicar. Y mi mamá en ese entonces me decía: tú estás loco. Y yo le decía a ella: no se preocupe,
porque esta locura va a provocar que un día usted se siente en un escenario a verme predicar la palabra de Dios. Y yo me siento contento con